que para responder en el chat copien la pregunta que hicieron para que la puedan leer todos. Bueno, muy bien. ¿Se escucha ahí? Perfecto, Guille. Genial. Bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Primero agradecer a la gente del Materno, a Ramiro y a Lucas que se pusieron este curso al hombro. Vamos a ir mejorando año a año, espero que siga teniendo la misma convocatoria. Ahí nos pueden seguir en Instagram, como ven, en la cuenta de IEMI, CIMSCB IEMI. Bueno, empezando un poco con las interrupciones del lado izquierdo, vamos a hablar de coartación de aorta, interrupción del arco aórtico. En cuanto a coartación de aorta, ahí destaco algunas cositas que van a hacer a la función del ventrículo izquierdo. Primero me gustaría tocar un tema que es, ya que hay neonatólogos, enfermeros, pediatras, en mi formación como neonatólogo en el Hospital Evita Pueblo, le mando, sé que hay gente ahí mirando, como neonatólogo uno no sabe bien qué hace el recuperador cardiovascular. Y ahora de este lado, entendiendo un poco cómo era la recuperación, básicamente el neonatólogo tiene que detectar los problemas cardíacos y estabilizar al paciente. Eso es básicamente la función del neonatólogo, tratar de detectar y estabilizar al paciente hasta que pueda llegar a la cirugía de la mejor forma posible. Por eso destaco esos primeros 3 puntos. Y después el cirujano se encarga de complejizar al paciente. A veces un paciente solamente tiene una vía para pasar prostaglandinas y con eso es suficiente para que vaya a la cirugía. Pero la cirugía tiene muchísimos efectos adversos que va a llegar al recuperador, que puede ser el mismo neonatólogo, así que hago la invitación a todos los neonatólogos que quieran hacer recuperación cardiovascular, que es simplemente recibir un paciente que ya lo conocen, que ya lo estabilizaron, y volverlo a estabilizar y tratar de descomplejizarlo. Así que los invito, y si quieren también venir a Mar del Plata, el equipo de cardiovascular estaría agradecido. Vamos a colocar prostaglandinas entonces en primer término para mantener este ductus abierto del que venimos hablando en estos webinars de las patologías ductus dependientes. Había una pregunta ahí, ¿cuánto tiempo se puede poner prostaglandinas? Nunca es tarde para poner prostaglandinas, así que siempre que se puede y se detecte una patología de ductus dependiente, hay que ponerlas, porque el ductus cerrado a veces puede reabrir y no está tan cerrado, así que la respuesta es siempre y todo lo que sea necesario para mantener al paciente estable. En cuanto a inotrópicos, después vamos a ir hablando un poquito de cada uno. Vamos a necesitar en el inicio bomba, inotrópicos como dopamina, adrenalina o dobutamina que hagan de bomba para vencer esa resistencia del ventrículo izquierdo, y un estado ácido-base lo más normal posible, porque los inotrópicos que vamos a poner, el estado ácido-base muy ácido hace que se inactive. ¿Por qué pongo furosemida y función renal sin tanto color? Porque a veces no lo necesitan, pero si detectamos que hay una disfunción del ventrículo izquierdo, para optimizar esta función del ventrículo izquierdo, recuerden que va a ser al gasto cardíaco, va a llevar el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Estos 3 puntos son importantes y el diurético nos ayudaría para tener una precarga mejor. En cuanto al punto 4, es si hay shunt de izquierda-derecha asociado, como hablaron Ramiro y Manuel. Las CIB están asociadas a esta patología y a veces son chiquitas o se hacen en un mismo tiempo o en un segundo tiempo. ¿Por qué se hace en un segundo tiempo a veces? Porque es tan chiquita que puede cerrar sola después de corregir el primer defecto, que es la coartación en este caso. La RM, siempre que vemos un paciente que no es suficiente su consumo de oxígeno, que no está siendo óptimo, lo vamos a poner en RM, lo vamos a relajar y lo vamos a sedar para optimizar este consumo de oxígeno. Entregamos al paciente y en el postoperatorio lo vamos a recibir con una presión venosa central, con un catéter en la vena cava inferior o superior que mida la presión venosa central fundamental, es un parámetro para evaluar el bajo gasto cardíaco, y una tensión arterial que es invasiva por una línea arterial, y una TA no invasiva que también es útil para hacer comparativa. Balance ingreso que egreso, que eso en la enfermería que tenemos nosotros lo tenemos siempre bastante agilizado. Esta imagen, que es del libro Somoza, me gusta mostrar la bibliografía, este libro se lo recomiendo, es muy lindo, tiene imágenes muy, muy completas. Vemos la coartación, que es yuxtaductal. ¿Qué significa que sea yuxtaductal? Yuxta significa enfrente, lo han escuchado también como yuxtapuesto, es del lado de enfrente, así como yuxtaglomerular. Acá tenemos el defecto, que una vez que se cierra, vemos la sangre desoxigenada que viene del ductus y la sangre en forma anterior al ventrículo izquierdo,
que es mezcla, pero cuando se cierra el defecto, si no le pusimos prostaglandina o el defecto se cierra, tenemos muy poco flujo del ventrículo izquierdo y casi nada del ductus. Esto produce un shock cardiogénico con insuficiencia cardíaca. Vamos a lo que más nos compete, que es el postoperatorio y sus complicaciones. En primer término, toda manipulación de aorta va a llevar casi en la mayoría de los casos a una hipertensión arterial, que es de etiología multifactorial. El paciente puede estar muy dolorido por la cirugía, y también no se olviden que el sistema de renina-angiotensina-aldosterona está alterado, tiene poco flujo de ese riñón, el aparato yuxtaglomerular está dañado, y los receptores pueden hacer que cuando aumenta ese flujo pulsátil que se corrigió en la cirugía, haga que el eje renina-angiotensina-aldosterona esté modificado y genere hipertensión arterial. También va a haber aumento de catecolaminas. ¿Y cómo lo vamos a manejar esto? Bueno, fentanilo, morfina, dexmedetomidina lo pongo en signo de pregunta porque en neonatología todavía está en fase de estudio, como la mayoría de los medicamentos que suelen utilizarse en neonatología. Primero está en estudio adulto, luego pasa a pediátrico y último llega a neonatología. Tenemos antihipertensivos como nitrocruciato de sodio y nitroglicerina, y beta bloqueantes. Se sabe que en los pacientes que ya vienen con hipertensión arterial, los beta bloqueantes son importantes colocarlos en el preoperatorio, así en el postoperatorio tienen mejor resultado. IECA no se usan, pueden generar insuficiencia renal y ya lo tenemos alterado, así que vamos a tratar de evitar los IECA. ¿Cuál es otra de las complicaciones frecuentes? El síndrome postcuartectomía. ¿Qué es esto? Es una arteritis mesentérica por un fenómeno de repercusión. Lo mismo que sucede a nivel renal puede suceder en la arteria mesentérica, generando una especie de enteritis o necrosis intestinal aguda, que lo vamos a ver con un abdomen lustroso, globoso, doloroso. ¿Qué vamos a efectuar nosotros? Una descompresión gástrica, líquidos endovenosos para mantenerlo, y el manejo del dolor. No alimentar, eso es importante en el preoperatorio y en el postoperatorio. Lo vamos a alimentar, ahora después vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cuál es la más temida de todas de las complicaciones? La isquemia de la médula espinal. Puede producir paraplegia y encrampeos de larga duración que suelen ser mayores a 30 minutos. Podemos ver este tipo de complicaciones, son muy frecuentes, como dijo Ramiro. En cuanto a las hemorragias no solo son intraoperatorias, sino que estas crisis de hipertensión que le hablé pueden hacer que se salten algunos de los puntos, y esto lo vamos a sospechar en el postoperatorio. Coartación residual. Vamos a ver un gradiente antes y después del defecto, mayor a 20 milímetros de mercurio. Esto siempre que lo sospechemos vamos a llamar al cardiólogo para que nos haga el diagnóstico por vía ecográfica. Y el bajo gasto cardíaco, que está en la mayoría de los postoperatorios de cirugía cardiovascular. La disminución de esta función del ventrículo izquierdo la vamos a ayudar, como dijimos, con inotrópicos, vasodilatadores, y si no, pensar en 5. ¿Qué significa en 5? En lo que es la coartación residual, que es el punto anterior que hablamos. Y otro defecto que puede ser es la CIB de la que hablamos que estaba asociada, una CIB que después de la cirugía es muy grande o no se había detectado antes y puede generar bajo gasto cardíaco. Estamos implementando una nueva modalidad con Ramiro que va a ser para que no se duerman y estén ahí despiertos, una forma interactiva de poner preguntas, así que va una pregunta con bajo gasto que vamos a contestar en este momento. ¿Qué parámetro de laboratorio usted indicaría que está generando el empeoramiento de este bajo gasto cardíaco? El pH, el PO2, el ácido láctico o el aumento de la creatinina. Recuerden que el bajo gasto cardíaco es la capacidad de llevar oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Cuando estas necesidades de oxígeno son mayores o no está llegando oxígeno a todo el cuerpo, estamos hablando de bajo gasto cardíaco. Así que, ¿cómo se va a reflejar ese bajo gasto cardíaco en el laboratorio? ¿Ya contestaron? Yo también tengo que contestar. Ya contestaron el 50% casi de los votantes, si querés que vayamos siguiendo. Seguimos entonces. Otros problemas frecuentes son que ya los nombraron Ramiro, pero vamos a hacer hincapié, está bueno ser reiterativo en estas cosas.
son la lesión del nervio efrénico, la litigio recurrente, conto torácico. La placa fundamental, si el chico se empieza a realimentar y vemos que una placa tiene una especie de derrame, probablemente sea el conducto torácico que estuvo lesionado y el ayuno no se vio. Después vamos a ver una elevación del diafragma cuando seccionamos alguno de estos nervios, o la parálisis de las cuerdas vocales, cuando extubamos al paciente, vemos que el paciente está difónico, y ahí vamos a sospechar alguna lesión de estos nervios. En cuanto a la sedación, midazolam, morfina, fentanilo, benzodiazepinas, son todos adecuados. Los esquemas que solemos utilizar son midafenta en pediatría. En neonatología solemos usar fentanilo y morfina sin el midazolam. El referente de neonatología argentino, que es Augusto Sola, dice midazolam, veneno neonatal, y nosotros tratamos de no utilizarlo porque tiene una gran osmolaridad. La dexmedetomidina, como les dije, midina, está siendo muy utilizada, así que es una droga muy segura, con pocos efectos adversos, y luego de 48 horas, donde vemos que el paciente ya no está tan dolorido, con una extubación efectiva, podemos usar AINES. Manejo de líquidos, 100 por kilo suele ser una cantidad de líquidos adecuada. Obviamente el balance es fundamental y siempre tratamos de mantener un balance negativo, que sea más lo que sale que lo que entra, para mantener una precarga y una poscarga adecuada. En cuanto a inotrópicos, la adrenalina y la dopamina es un esquema bastante utilizado en asociación con milrinona. Podemos tirar la otra pregunta, que más que nada no es a modo de pregunta, sino ¿qué usan ustedes en sus centros como esquema más adecuado de inotrópicos? Los inotrópicos que nosotros solemos usar es adrena en conjunto con milrinona, pero cuando yo empecé mi formación allá hace 5 o 6 años en el Hospital de Cruz, al cual le mando un saludo enorme, al doctor Jorajuría Alejandro, que fue el que me convenció de hacer esto, en conjunto con el doctor Vázquez. Así que nos pueden orientar a ver qué hacemos para ir mejorando, o saber nada más qué hacen en otros centros. Con respecto a la milrinona, es un generador de óxido nítrico a través de un mecanismo que no vamos a explicar. La idea de no poner dosis es que ustedes les queden las drogas, después las dosis las podemos conseguir en cualquier Vademecum, y el levosimendan lo puse entre paréntesis porque es un sensibilizador de calcio que está siendo muy utilizado en los últimos años y tiene muy buenos resultados. En neonatos solemos usar dobutamina todavía porque el ventrículo izquierdo responde muy bien como bomba con la dobutamina, con este inotrópico. Con previa disfunción, siempre que tenemos una disfunción ventrículo izquierdo, vamos a agregar nitrogluciato y nitroglicerina. ARM, como les dije, descenso rápido de FiO2 y extubación lo antes posible. En neonatos puede haber una atelectasia, como la toracotomía desde el lado izquierdo, puede haber atelectasia izquierda o parálisis diafragmática y de cuerdas vocales, como ya lo mencionamos. Manejos especiales en neonatos que llegan en muy mal estado general. El postoperatorio suele ser muy tórpido y hay que evaluar en insuficiencia renal aguda con más de 24 horas la colocación de diálisis peritoneal. Bueno, continuando con los temas, vamos a hablar de interrupción del arco aórtico. No vamos a repetir las complicaciones que suelen tener porque se comportan de manera parecida, pero sí vamos a nombrar estos puntos, y me gusta recalcarlo: prostaglandinas, inotrópicos, ARM y diuréticos si hace falta. Me quedó ahí la prostaglandina sin numerito, pero no es importante. En cuanto al postoperatorio, ¿cuál es la única diferencia que sería ideal? Bueno, si el paciente neonato tiene una arteria umbilical, colocarle una arteria radial derecha, entonces volvería con 2 arterias. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, vamos a tener una arteria umbilical que va a la ilíaca, esto sería postductal, y una arteria radial derecha, como dijo Ramiro, que estaría bueno preservar, para tener una saturación diferencial y una presión arterial diferencial, en preductal y postductal. De invasiva y no invasiva, en el caso de no tener ambos accesos. ¿Cuáles son sus complicaciones? Además de la hipertensión arterial, en esta patología en particular suele haber hipertensión pulmonar. ¿Qué es la hipertensión pulmonar? Como habló Manuel y destacó, este edema pulmonar puede generar una hipertensión pulmonar sostenida, y en la escala de tratamiento vamos a usar primero oxígeno, que es el vasodilatador que tenemos a mano,
y más fácil de utilizar, la droga más fácil de utilizar. Milrinona, en segundo caso, que además de ser inotrópico, es inovasodilatador pulmonar y además tiene un efecto lucitrópico. ¿Qué es el lucitropismo? Ayuda a la relajación de la fibra muscular. Podemos escalar el sildenafil, es difícil porque la vía oral en estos casos suele no estar bien tolerada y el sildenafil tendría una absorción errática, pero solemos ponerlo en casos difíciles y llegando al último caso con óxido nítrico, que por suerte en nuestro servicio tenemos y nos ha salvado muchas veces en estas recuperaciones. En cuanto a la obstrucción residual, siempre un gradiente mayor a 20, hay que pensar en reintervención quirúrgica. En la sedación, midafenta o midamorfina suele ser el esquema utilizado y puede requerir paralización con mecuronio de 24 a 48 horas posoperatorio. En este caso, que es una operación mucho más difícil que la coartación, vamos a empezar con líquidos restrictivos a 50 mililitros kilo día, en un posterior segundo día a 75 y un tercer día a 100 mililitros kilo día, con goteo de furosemida continuo, si es posible, para lograr un balance negativo efectivo. Inotrópicos repetimos y hacemos hincapié en dopamina, adrenalina, uno de los dos en combinación con milrinona. Así que dopamilri, adrenamilri, el más utilizado, lo vuelvo a repetir, que puede ser pregunta de examen, adrenamilri, y depende de lo que ponga en la encuesta, vemos si la modificamos. Para disminuir la poscarga utilizamos nitrocruciato, nitroglicerina y pensar en ECMO como último paso en un paciente de que nada de esto funciona. ¿Qué es el ECMO? Es como la circulación extracorpórea que les contamos en el primer webinar, para sostener al paciente mientras el sistema corazón-pulmón mejora. Hay que prolongar esta estabilización con ARM, más o menos 24-48 horas. Tratamos de no hacer ultra fast track, la extubación rápida, hasta no tener una efectiva hemodinamia. Arritmias, ya dijo Ramiro, colocamos cable de marcapaso, las podemos ver si hay una reparación de CIB, si no, no va a haber arritmia. Me gustó este cuadrito, que lo saqué del libro Hojas de Ruta, también se los muestro, lo tengo fotocopiado, Hojas de Ruta, de un cordobés llamado Vanille, muy lindo para el que se quiera interiorizar en recuperación cardiovascular, chiquito, sencillo, pragmático, y acá tenemos cómo manejar las cardiopatías ruptudependientes dependiendo del flujo. Si el flujo, hay una baja resistencia pulmonar y el flujo tiende a derivar hacia el lado pulmonar, cómo manejarnos con parámetros de respirador para desviar el flujo hacia el lado sistémico y viceversa, si el flujo pulmonar está disminuido, cómo desviarlo hacia ese lado. Se los dejo, va a estar en la clase cuando lo subamos y lo pueden analizar en el librito que les dije. Seguimos con las últimas dos patologías, que son más cortitas, y vamos terminando con este tercer webinar, así que no se duerman. En el preoperatorio, estos pacientes con una estenosis crítica de la válvula aórtica, con una restricción al flujo, vamos a tener shock cardiogénico. Se va a presentar con la clínica que dijo Manu, y se debe ser muy agresivo. ¿Por qué pongo vía central y no lo dije antes? Porque se puede pasar la prostaglandina por vía periférica. El problema es que si esa vía se infiltra, nos vamos a dar cuenta tarde, y la prostaglandina tiene una vía media de minutos, 15 minutos le diría. Y obviamente cuando se infiltra una vía nos vamos a dar cuenta tarde y podemos perder ese ductus que nos está salvando la vida del paciente. Obviamente siempre control de diuresis, para ver que está siendo efectivo. La ventilación mecánica se trata de corregir la hipoxia, porque va a haber una congestión pulmonar con una consecuente hipertensión pulmonar, con un consecuente bajo gasto cardíaco y un shunt de derecha a izquierda a través del ducto. Entonces, corrección de la acidosis metabólica, como le dijimos, es si tenemos un pH muy ácido, los inotrópicos no van a poder ejercer su efecto, y como visualización de que este bajo gasto cardíaco está siendo cada vez peor, contestando a la pregunta que preguntamos, fue el ácido láctico, el aumento del ácido láctico, que nos habla de anaerobiosis, y esa anaerobiosis en aumento genera ácido láctico.
Vamos a garantizar el funcionamiento de otros órganos, como fundamental es el riñón, y descartar otras malformaciones cardíacas, ya que el síndrome de Turner, de Noonan y otros síndromes genéticos están asociados a este grupo de valvulopatías. ¿Cuáles son sus complicaciones más frecuentes? Independientemente de la técnica usada para mejorar la función de este ventrículo, la mejoría es progresiva. ¿Y por qué destaco esto? Porque la sedación es fundamental y la paralización también, pero vamos a encontrar que la saturación puede estar disminuida y puede tardar días a semanas en mejorar. Entonces, hay que optimizar el manejo de la hipertensión pulmonar con sedación, midafenta, es el más usado, una RM de 24 a 48 horas para garantizar el oxígeno a todos los tejidos, o una buena estabilización hemodinámica, y la disminución del ácido láctico como parámetro de mejoría del bajo gasto cardíaco. La hipertensión pulmonar se ve ecográficamente y si bien hay signos indirectos como son la insuficiencia valvular, esto quizá lo podemos abarcar en otro momento, es un dato importante. Inotrópicos, repetimos y machacamos. Adrena dopa en asociación con Milry, y suele ser el esquema más adecuado, y ojo con el óxido nítrico, porque desviaríamos el flujo hacia el lecho pulmonar muy bruscamente, así que hay que tratar de agotar todos estos puntos hasta llegar al óxido nítrico como fracaso de las demás terapias. En cuanto a los líquidos, debe evitarse los bolos. Estos pacientes recuerden que su ventrículo izquierdo va a llegar con una insuficiencia por tratar de vencer esa resistencia, entonces tiene muy poca distensibilidad. Nos va a ayudar la milrinona como efecto lucitrópico, mejorando esta contractilidad. También el levosimendan, ¿sí? Que ya lo nombramos. Diuréticos con cautela, solemos usar furosemida en goteo continuo, pero siempre tratar de ir escalando estos puntos acá nombrados. En cuanto a la estenosis de válvula pulmonar, en el preoperatorio, en la fase neonatal y como en el resto de las patologías antes mencionadas, colocamos prostaglandinas y luego aplicar medidas más invasivas para aliviar esta precarga del ventrículo derecho. ¿Qué es el manejo invasivo? Bueno, la valvuloplastía, que ya les mostramos imágenes de cómo se realiza. Si es muy severa, vamos a ir a la cirugía. ¿Cuáles son los cuidados posoperatorios? Generalmente suelen ser simples los procesos recuperatorios de las hemodinamias. No asustarse ante saturaciones del 70%, siempre tratando de ver cómo está el ácido láctico, cómo está el pH, y la mejoría es en días a semanas. Evaluar el cierre del ductus, frecuencia y ritmo cardíaco. Si presenta taquicardia e infundíbulo hiperdinámico, colocar beta bloqueantes. En neonatos estos beta bloqueantes pueden producir hipoglucemia, así que atento a ese dato. Puede haber sangrado local y arritmias, como dijo Manuel, hay una ruptura de la válvula. Y en el caso de cirugía, los cuidados suelen ser muy similares, ya que no se realiza con circulación extracorpórea. Bueno, una foto de nuestra ciudad amada, y muchas gracias.